Bien, arrancamos un poquito trayendo algunas cosas que tenemos sobre la mesa y avanzamos con algunos temas. Recordando un poco, entonces, nosotros decimos que estamos inmersos en una realidad social y que nosotros tenemos teoría y datos empíricos que parecieran estar separados completamente, pero realmente están unidos por el contexto, por la realidad social y por el método. Hay sociólogos que dicen el contexto lo es todo. Esto realmente tiene mucho de cierto. El contexto es lo que nos va a marcar qué es relevante para volverse un problema que merezca ser investigado y qué no lo es. Cómo construirlo, qué tomar, qué dejar por fuera, el contexto nos va a ayudar mucho a establecer esas diferencias y a tener esos criterios. Y en algún momento yo ponía junto, cuando hablaba de la teoría, les decía esta cuestión de empirismo-racionalismo, ¿sí? Como en un circulito junto para dejar de separarlos y entender que lo que nosotros vemos en la realidad, en gran medida, lo podemos analizar, diferenciar, discernir, discutir, podemos acordar o no acordar sobre la base de lo que nosotros hemos construido en nuestra cabeza, que tiene mucho de teoría. O nuestra experiencia se va impregnando de lo que nosotros vamos leyendo, escuchando, entendiendo, comprendiendo a lo largo de nuestra vida, y con ese cristal es que nosotros logramos entonces entender el contexto y explicar el mundo tal como lo vemos. Hay teoría y hay empiria. Entonces esta diferenciación de la teoría y lo práctico como cuestiones absolutamente divorciadas, creo que para nuestros ojos es una cuestión de modelo. Hasta ahora entonces nosotros de ese contexto seleccionamos un área problemática, pasamos a recortar un problema de investigación y tenemos que ir pensando en esa pregunta, esa gran pregunta que nos va a generar que nos va a generar toda la investigación, que es la que llamamos pregunta de investigación. También en algunos casos, dependiendo qué profes hayan tenido, que hayan revisado, se les suele llamar la pregunta general, que deriva en otras preguntas más chicas, ¿sí? Y estas preguntas más chicas son las que nos van permitiendo construir los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Bueno, es el planteo cumpliendo ciertos requisitos de un lugar a donde yo quiero llegar grandemente, por lo menos en la investigación, en cuanto a la generación de conocimiento para atender un vacío cognitivo que existe. Y esa pregunta de investigación, entonces, también, a su vez que nos permite generar los objetivos, a través de preguntas más chicas, también nos permite generar las hipótesis. Y les decía yo en algún momento que cuando nosotros trabajamos con un nivel de investigación en el que vamos a trabajar acá en Litadis, eh, la hipótesis no es absolutamente necesaria de estar escrita en el trabajo, pero nosotros como investigadores tenemos un supuesto en la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo escribo la hipótesis en el trabajo, tengo que generar las pruebas para rechazar o aceptar mi hipótesis nula, por ende la investigación, etcétera, ¿sí? Entonces, yo en lo personal soy como un poco más de la idea de llamar esas hipótesis supuestos, para que sean menos cuantitativos, para que puedan ser más cualitativos y para que nosotros tengamos la reserva de escribirla o no escribirla en el trabajo. Hipótesis que nosotros escribimos con el nombre de hipótesis en el trabajo de investigación tiene que ser a través del sistema de hipótesis, sí, aceptada o rechazada. O sea, tenemos que disponer de las pruebas de hipótesis. Y ustedes vieron prueba de hipótesis, por ejemplo, en inferencia estadística. Así que recordarán que tiene todo un procedimiento con 5 o 6 pasos, dependiendo del autor que yo revise, etc. Las hipótesis entonces van a ser respuestas tentativas a las preguntas de investigación. Son enunciados declarativos, afirmaciones, proposiciones y afirman la relación entre fenómenos o entre conceptos. Y que muchas veces complejizan mucho más cada una de las preguntas de investigación. La formulación es imprescindible en estudios con propósito explicativo. Y yo agregaría, porque nos lo dicen muchos autores, que también en estudios correlacionales es imprescindible formular hipótesis. O sea, si nuestra investigación, nuestro trabajo de investigación en términos de nivel acceden al nivel explicativo o al nivel correlacional, tengo necesariamente que tener hipótesis. Pero si yo llego al nivel descriptivo o al nivel exploratorio, no tengo necesariamente que plantear hipótesis y entonces me voy a ahorrar la prueba de hipótesis. En la siguiente reunión vamos a hablar con más calma de esto de los niveles de investigación.
Las hipótesis menexan la teoría con la empiria, funcionan como guía del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque se equivalen con el objetivo de investigación, solo que por la manera en la que están redactadas marcan un camino, mientras que el objetivo de investigación marca solamente el a dónde quiero llegar, pero también se acompañan por la pregunta de investigación que marca el vacío, lo que no se sabe, lo que no existe, lo que no se ha hecho. Contribuyen a la acumulación de conocimiento científico y cuando nosotros decimos que contribuyen a la acumulación de conocimiento científico, no solamente nos referimos a las hipótesis que se confirman, ¿sí? De una u otra forma, estoy siendo muy ligero con esto de decir de confirmar y aceptar hipótesis. Dar cualquier conclusión que yo llegue al respecto, estoy generando conocimiento científico. A veces nosotros en el trabajo, dentro de las conclusiones, y voy a decir un ejemplo muy sencillo, decimos la puntualidad se relaciona con el lugar de residencia. Y eso pareciera ser una afirmación muy sencilla. Eso es conocimiento científico. Quizás no es la vacuna contra una enfermedad, pero es conocimiento científico. Siempre las conclusiones que nosotros llegamos dentro de nuestro estudio son parte del acervo del conocimiento científico. Son resultado de la actividad científica, porque son el resultado de una investigación científica, una investigación con rigor metódico. Por ejemplo, hagamos este ejercicio. Ante la pregunta de investigación, ¿qué características socioeconómicas inciden en la participación de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en las instancias virtuales? Hipótesis 1. Entre aquellos estudiantes con mayor conectividad hay mayor participación en las instancias virtuales. Quiero que revisemos esto. Si nosotros vamos a la pregunta de investigación, nosotros tenemos que empezar a ver allá arriba los conceptos o las variables, si lo queremos ver así, que están inmersas en esa pregunta de investigación, o que estarían en el objetivo, o que estarían en esa idea que nosotros tenemos. Por un lado nos aparecen características socioeconómicas. Bueno, ahí podemos hablar de muchísimas cosas, ¿sí? Y por otro lado nos aparece otro gran concepto, otra gran variable, participación de los estudiantes en las instancias virtuales. Entonces, lo que van a tratar de hacer las hipótesis es establecer alguna relación entre estos dos grandes conceptos o entre subconceptos o variables de esas grandes variables que nosotros tenemos ayer. Y por supuesto, la pregunta de investigación o el objetivo va a tratar de explicarnos en sí misma cómo yo estoy uniendo esas dos variables. Casi siempre hablamos de relación entre las variables, para ser bastante ligeros. A veces hay estudios explicativos, por ejemplo, correlacionales, que ya me marcan que una variable inexorablemente es la que tiene relación o incidencia sobre la otra, y no al contrario. Y ya parten de que existe una relación conocida, explorada previamente, etc. Aquí, hipótesis 1 la vuelvo a leer, entre aquellos estudiantes con mayor conectividad hay mayor participación en las instancias virtuales. Fíjense que no está escrita literalmente como la pregunta de investigación ni como respuesta inmediata y expresa a la pregunta de investigación. Entre aquellos estudiantes con mayor conectividad, ok. Es decir, entonces que dentro de las características socioeconómicas hay una que explora la conectividad de esos estudiantes. Esta primera hipótesis lo que me está diciendo es, bueno, a mayor conectividad, mayor participación en las instancias virtuales. Eso es lo que está tratando de decirme esta hipótesis. Profe, Esa es la relación que me está tratando de establecer esta hipótesis. ¿Lo vemos? Sí, ¿verdad? Levanté la mano, yo mismo me levanté la mano. Segunda hipótesis, que podemos construir a partir de la pregunta de investigación. Este no es el sistema de hipótesis, aquí no hay hipótesis nula, aquí habría que construir a partir de la primera hipótesis una hipótesis nula para hacer el sistema, ¿no? Esta sería mi hipótesis alternativa y la hipótesis nula diría los estudiantes con mayor conectividad no muestran mayor participación en las instancias virtuales. Viene la segunda hipótesis. Los estudiantes con mayor nivel socioeconómico tienen una menor participación en las instancias virtuales.
arriba, la pregunta de investigación me habla de relación de incidencia. Cuando nosotros hablamos de incidencia, no necesariamente estamos diciendo que cuando una variable sube, sube la otra. No, lo que estamos diciendo es que cuando varía una variable que yo llamo independiente, se produce una variación en la dependiente. Pero no me está diciendo cómo ocurre esa relación. En la primera, a mayor, mayor. En esta segunda, a mayor nivel socioeconómico, menor participación en las instancias virtuales. Bien, voy de vuelta. Dentro de las características socioeconómicas, cuando yo estoy hablando de medir, explorar, conocer, distinguir las características socioeconómicas de los estudiantes, el nivel socioeconómico parece ser una de esas características. Entonces allí tengo una variable, ¿sí?, que forma parte de esa gran variable o ese gran concepto que yo tengo planteado allá. Y lo que me está diciendo es entonces que el nivel socioeconómico incide en la participación en instancias virtuales, incide de manera negativa. Mientras más nivel socioeconómico, menos participación en las instancias virtuales. Esta no es una hipótesis nula, yo tengo que plantear mi hipótesis nula, que recuerden que debe ser exhaustiva y excluyente de esta hipótesis, que es la que yo me planteo como una hipótesis de investigación. Recuerden, para cada hipótesis tengo que plantear mi sistema, que es al menos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Fíjense cómo de una pregunta de investigación ya me van saliendo dos hipótesis que tienen que ver con supuestos que yo como investigador me voy a hacer. Esa es mi supuesto, ese es mi supuesto. Recuerden que yo me planteo el supuesto contrario como una hipótesis nula y voy a pelear es contra la hipótesis nula para tratar de rechazarla o aceptarla. Y otra tercera hipótesis podemos pedirle a ustedes que planteen. Con esta gran pregunta de investigación, vamos a hacer ese ejercicio. Alguien que, al menos una persona que nos plantee. Profe, puede ser en Ujú. la hipótesis 3 Ajá. eh, que los estudiantes, por dar un ejemplo, con ma- eh, mayor nivel académico o nota, Ujú. tengan mayor participación en las instancias virtuales. Excelente. Esa podría ser una característica socioeconómica de los estudiantes. Excelente. Fíjense que cuando nosotros hablamos de características socioeconómicas, muchas gracias, Lucía, nosotros estamos hablando de un concepto enorme, ¿sí? Es una variable que sintetiza muchas otras variables dentro de ella. Es decir, que hay cosas que yo estoy admitiendo que existen en el mundo de las ideas, como las características socioeconómicas, que yo no puedo medir y observar en la realidad de manera lisa y llana. Pero yo podría observar las características socioeconómicas a través del nivel de conectividad, a través del nivel socioeconómico, a través del rendimiento académico de los estudiantes. Ya ahí tengo, ¿sí?, como tres dimensiones que yo puedo observar para ir construyendo mi gran concepto, características socioeconómicas. O Profe, sea, profe, yo una tengo pregunta. un, dame un segundo, Lucía, tengo un gran concepto que no puedo observar en la realidad, solo con pararme en la puerta y querer observarlo. Por supuesto, esta pregunta es una pregunta muy laxa, muy grande, que yo debo ir acotando, ¿sí? Porque, ¿cuál fix? Tengo que decir a qué me refiero yo con la fix. ¿Cuándo ocurre esto? Porque probablemente si yo esta misma pregunta la hacía en el año 2005, cuando casi nadie tenía internet en su casa, la respuesta no sería la misma que en el año 2026, cuando casi todo el mundo tiene internet en su celular. ¿Sí? Entonces, esta pregunta de investigación es una pregunta muy general a la que yo con el contexto le voy a ir construyendo aún con más detalle y con mayor precisión el recorte. ¿Sí? Lucía. Sí, profe, entonces en esta pregunta es importante el periodo de tiempo o no va siempre en las preguntas, tenía esa duda. Sí, Lucía, mucho tiene que ver con la redacción. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hay autores que dicen que yo toda la precisión la pongo en el objetivo general. Y en los objetivos específicos, para no ser tan repetitivo, me puedo ahorrar, por ejemplo, el lugar y tiempo. Hay autores que dicen que el objetivo general debe llevar lugar y tiempo y todos los objetivos específicos deben llevarlo igualmente. Hay autores que te sugieren que lo pongas en todos los específicos y que no es necesario en el general porque en consecuencia se va a entender el contexto. También tiene que ver con quién lea el trabajo, ¿sí?
La pregunta de investigación normalmente está al final del planteo. Entonces ya todo el planteo te vino marcando el contexto y podrías quizás por cuestiones de redacción ahorrarte tanto detalle para no hacer la pregunta tan larga y confusa. ¿Es un tiene que ser así? No, no es un tiene que ser así. Son muchas sugerencias que van surgiendo a lo largo del camino, también criterio de quién escribe y criterio de quién lee. Porque recuerda que nosotros escribimos para que otro lea, ¿sí? Yo creo que las preguntas de investigación se corresponden con los objetivos, deben tener cierto nivel de precisión. Pero si vamos a escribir 4 preguntas de investigación y cada pregunta de investigación le voy a poner todos los detalles y va a llegar a tener 4 o 5 preguntas, va a llegar el momento en que el lector no va a terminar de entender la tercera pregunta. Porque leyó tanto para la primera y tuvo que hacer un trabajo cognitivo tan grande para la primera, que en la segunda ahí medio fue y en la tercera ya no logra entender. Yo creo que es como hay que buscar un equilibrio entre mi estilo y el estilo de quien lee, las exigencias y lo que yo quiero, y también en el tratar de generar la sensación en el lector de tranquilidad y de comprensión al momento de leer. Entonces, para tu planteo, la respuesta sería, hay que agregarle algunas cosas. No sé si todo a todas las preguntas de investigación. También, Lucía, para ti y para todos y todas, les comento que existen lectores y libros que nos dicen que el objetivo general debe llevar una pregunta de investigación. Y existen lectores, escritores y libros que no mencionan al objetivo general con preguntas de investigación. Entonces entendemos que necesariamente debe haber cada una pregunta con cada un objetivo específico de la investigación. Una pregunta de investigación con cada un objetivo. Al menos eso. Si hay alguna pregunta para el objetivo general, es cuestión de estilo. Tiene que, no necesariamente tiene que. En el planteo del problema, ¿solo deben estar las preguntas de investigación? No. Existe también un gran estilo en el que la gente escribe muchas preguntas a lo largo del planteo del problema y al final dice, sin embargo, las preguntas que regirán esta investigación son, y escriben al final las preguntas que van a ser consideradas las preguntas de esta investigación. Así que ahí hay mucho, mucho de estilo. ¿Sí? ¿Sí, Lucía? Perfecto, gracias, profe. Vale. Gracias a ti, Lucía. Chat, ¿había alguien por allí? Ah, ok, Lucía, escribiste ahí la pregunta no va en el tiempo, el libro al aula virtual, los estudiantes de 35 años y más tienen mayor participación en las aulas virtuales. Excelente, Eugenia, ¿por qué? Porque tú estás observando la característica socioeconómica, edad, franja etaria, edad. Rosa Nieves, ¿podría ser que los estudiantes que trabajan tienen menor participación en las instancias virtuales? Sí, esa podría ser también una hipótesis. Andrea dice, entre aquellos estudiantes con menor nivel socioeconómico, tienen una mayor participación en las instancias virtuales. Sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo Andrea? El juego de plantearse la hipótesis más o menos contraria a la que está planteada como hipótesis 2. Su supuesto es que los estudiantes con menor nivel socioeconómico tienen menor participación en las instancias virtuales. Es decir, ella está planteándose el supuesto de que hay una relación directa entre nivel socioeconómico, como parte de las características socioeconómicas, y la participación en instancias virtuales. Creo que lo que debemos rescatar aquí grandemente es que nos aparecen los conceptos, ¿sí? Pero que muchas veces nosotros esos conceptos no los podemos observar en nuestras unidades de análisis tan fácilmente. Por ejemplo, me voy con un ejemplo muy laxo, si yo hablo calidad de vida. Imagínense que yo salga a la calle y le pregunte a la gente, ¿cuál es tu calidad de vida? Es una pregunta complicada de responder. Entonces hay conceptos, ¿sí?, expresados a través de variables que yo no puedo observar en la realidad de una manera tan simple. Bien. Ubicando nosotros en contexto, que es de lo que siempre hablamos, recuerden que la gran sugerencia es 3 a 4 objetivos para su investigación. Esto cópialo. Rosa, por favor, copia ahí. 3 a 4 objetivos. Uno que hable de medir la variable dependiente, uno que hable de medir la variable independiente o las variables independientes o las dimensiones de la variable independiente, uno que hable de las relaciones entre la variable independiente y la variable dependiente, y alguno que requiera el uso de alguna técnica multivariada o multidimensional para explorar y conocer a mayor profundidad esa relación entre la variable independiente y la variable dependiente.
Entonces, ese último es el que va a marcar que ustedes son literarios. El tercero podría estar insumido en el cuarto, ¿sí? Entonces, bueno, allí plantean ustedes 3 o 4 objetivos más o menos con esta misma línea. Y aunque yo soy bastante para la vida cotidiana y para hacer las cosas, creo que se nota que soy bastante desestructurado eh, y no me gustan mucho las recetas nos ayudan. Entonces, esto ténganlo a la mano como una suerte de receta, ¿sí? 3 o 4 objetivos. De esta seguidilla de objetivos, el tercero, depende cómo yo lo plantee, podría estar insumido en el cuarto. O sea, yo podría prescindir del tercero, porque ya está en el cuarto. Cuando hablamos de estas eh, técnicas de análisis que permiten lo multidimensional y lo multivariado, pues ya ustedes en minería de datos comenzaron a recorrer algo al respecto. En estadística 1, cuando hablaron de análisis bivariado, algo vieron. Y para una de las próximas materias, que es métodos y análisis multidimensionales, van a tener de completar el juego de herramientas básicas para que puedan eh, darle respuesta a un objetivo que hable acerca de la relación entre las variables independientes o la independiente y la dependiente, con mucho más detalle que solo tratar de cuantificar la relación, que es lo que nos pide el tercero. Esto fue algo de lo que hablamos en diciembre, creo que es el mismo ejemplo, tiempo de traslado domicilio-universidad y su relación con la interrupción de la carrera. ¿Sí? Un objetivo, por ejemplo, el objetivo quizá general sería analizar la relación del tiempo de traslado domicilio-universidad con la interrupción de la trayectoria académica. Y pensando entonces en ese gran tema que nos ocupa y en ese objetivo general, entonces si nosotros pensamos en medir la variable dependiente, este podría ser un objetivo, medir las independientes, este podría ser el otro, y aquí hablando de relaciones. Me voy directo al final, modelar la relación conjunta del tiempo de traslado y otras variables contextuales en la interrupción de la carrera. Aquí quiero que veamos 2 cosas. Lo primero es que nos habla de generar un modelo, ¿sí? Que más o menos me va explicando, bueno, cuando pasa esto, en cuanto al tiempo de traslado, ocurre esto en cuanto a la interrupción de la carrera. Tiempo de traslado, pues quizás nosotros definimos medirlo en términos de cantidad de colectivos y de tiempo como tal en el colectivo. También los tiempos de pausa entre colectivos podría ser algo que nosotros tomemos en cuenta para construir nuestra variable tiempo de traslado. No es lo mismo pasar 45 minutos en un colectivo que pasar 45 minutos teniendo que hacer 2 transbordos para tomar 3 colectivos. Esas son definiciones que ustedes toman cuando construyen su variable, su gran variable, tiempo de traslado y las dimensiones que toman en cuenta para construir. Entonces, quizás no es el propio tiempo, porque los 2 estudiantes tienen 45 minutos en tiempo de traslado, si solo hablamos del tiempo reloj, lo que incida en la interrupción de la carrera, sino la cantidad de colectivos que se toman dentro de ese tiempo, por ejemplo. Entonces, eso podría estar modelado, descrito, analizado en ese último objetivo, tercero o cuarto, que habla de utilizar técnicas multivariadas o multidimensionales para conocer, describir, modelar, explorar, explicar esta relación entre el tiempo de traslado y la interrupción de las carreras. ¿Sí? Aquí habría que darle un poco más de contexto, etcétera, pero más o menos así. Esto va a estar en la grabación. Igual, este, si mal no recuerdo, es el mismo ejemplo que hablamos en diciembre, así que ya no. Recordando, ninguno dice recorte, mida, broche, encueste, diseñar el cuestionario, promediar, porque estos son verbos que apuntan a una acción concreta, es decir, que apuntan a actividades. Un error muy común, esto pasa un montón y quiero que lo recuerden por si les llega a pasar, es que cuando nosotros planteamos los objetivos de la investigación, uno de los objetivos que escribimos es construir el marco teórico. Es recontra común que escriban ese objetivo. Y eso no es un objetivo. O sea, no puede haber una investigación sin que el investigador construya un marco teórico referencial, marco referencial, como lo llamemos, dependiendo lo que vayamos a construir. No puede haberlo. Diseñar y aplicar los instrumentos de recolección de datos. Si yo como investigador no colecto datos o información, ¿cómo llego a conclusiones? Entonces, esos no son objetivos, son acciones
que constituyen actividades que debe realizar todo investigador en la confección de su trabajo. Cuando nosotros pensamos en los objetivos, ¿sí? Los objetivos, decíamos en diciembre, comienzan con un verbo en infinitivo. Y yo les decía, tienen como grados de profundidad, grados de complejidad, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, enumerar que sintetizar. Enumerar uno, 2, 3. Ordenar el segundo de tercero, de primero. Analizar es otra cosa. Sintetizar es otra cosa. Evaluar la relación entre es otra cosa. Requiere mucho más proceso y más gasto cognitivo. Entonces, muchas veces el sentido común nos ayuda a distinguir más o menos cuál objetivo implica un trabajo más complejo que otro. Sin embargo, quienes vienen del palo de la educación normalmente utilizan la taxonomía de Bloom, aunque sea como un apodo, ¿sí? Bloom, esta es una tabla que no es absoluta, o sea, que un verbo aparezca en un lugar no significa que inexorablemente es así. ¿Y por qué se los digo grandemente? Porque cuando nosotros revisamos las tablas que ejemplifican los niveles cognitivos, hay verbos que vamos a conseguir en dos niveles cognitivos al mismo tiempo, ¿sí? Pero la tabla nos da una guía. Pero esa tabla con el paso del tiempo cambió. Bloom, él dice, los niveles son niveles de conocimiento, comprensión, tal como están puestos aquí, ¿sí? De más sencillo, de orden inferior a orden superior. Conocimiento, verbos de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. Y los planteaba como sustantivos, que eso no es mayor detalle. Con el paso del tiempo, alguien comenzó a pensar, oye, pero la síntesis es más compleja en cuanto a nivel cognitivo que la evaluación, porque sintetizar significa tomar algo, separarlo en partes y volverlo a reunir para generar algo medianamente nuevo. Eso es más complejo que evaluar, dijo en algún momento. ¿Sí? Entonces, a partir del año 2001, se propone esta nueva tabla o esta nueva clasificación. Entonces ya no hablamos de sustantivos, conocimiento, comprensión, aplicación, sino que pasamos a ver, ¿sí? Niveles que implican el conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar, que antes se correspondía con el tope de los niveles, como ahora el nivel 5, y de último se le llama a este nuevo nivel crear, ya no sintetizar, sino crear. Y entonces tenemos esta actualización de la taxonomía de Bloom. A lo largo del tiempo hay otras actualizaciones, pero como los dos grandes saltos son. ¿Por qué les digo esto que pareciera no ser tan relevante? Porque el verbo que nosotros utilicemos para nuestro objetivo específico nos va a marcar hasta dónde yo tengo que llegar. Si ustedes escriben describir, o escriben enumerar, o escriben identificar, no es lo mismo a que el verbo de ustedes diga evaluar. Entonces, aquí tenemos más o menos un orden que nos puede ayudar un poquito en pensar, bueno, qué tan complejo es mi verbo. ¿Sí? Remember, understand, apply, analyze, evaluate y create. ¿Qué es importante? Que el objetivo general de ustedes tenga un verbo que no sea menos complejo que los objetivos específicos. Porque si no, hay que repensar. Si mi primer objetivo específico dice evaluar, el primer objetivo específico, imagínense el objetivo general, que es el más grande, tiene que tener un verbo más complejo o al menos igual. ¿Sí? Entonces, normalmente los objetivos específicos tienen verbos como clasificar, determinar, identificar, y dejamos los verbos como analizar para el objetivo general. En este camino les decía yo desde hace rato, bueno, hay variables o conceptos que nosotros directamente no podemos observarlos en la realidad. ¿Sí? Y hay algunos que sí. Los que directamente yo puedo observar, como por ejemplo la edad, observar, medir, son verbos que usamos laxamente. La edad, por ejemplo, yo la puedo observar, la puedo medir, ¿sí? En la realidad directamente es una variable empírica. Y hay algunos que no, como por ejemplo el nivel socioeconómico, el nivel de participación.
Eh, calidad de vida, ¿sí? Yo necesito expresarlas para poderlas medir a través de una definición operacional que me permita seleccionar otras variables más chicas para poder evaluarla, medirla, observar. Es decir, que cuando la variable es muy compleja, es teórica y sintetiza muchos aspectos, entonces yo tengo que buscar variables más chicas, o sea, variables empíricas, para poder ir a la realidad y conseguir lo que quiero conseguir para poder hablar de la característica o el concepto del que quiero hablar. Ese proceso de aterrizar lo que está en el mundo de las ideas al mundo de donde yo puedo salir y observar o medir, es el proceso que se llama operacionalización y en nuestro caso lo vamos a llamar operacionalización de la variable. Y no les estoy hablando de nada nuevo, porque esto ustedes lo vieron en metodología, ¿sí? Y también, si mal no recuerdo, en investigación por encuesta, lo volvieron a tocar. Esto es algo que yo les voy a ser muy honesto aquí, voy a ser más pana que alguien de la universidad. Esto les suele dar un montón de dolores de cabeza y yo siempre me pregunto por qué. Porque yo entiendo que al final todo el mundo lo puede cuestionar. Mira, no me gusta esto, ¿por qué esto lo tomaste así? ¿Por qué lo mediste así? Pero cuando nosotros decimos voy a medir calidad de vida, bueno, nos quedamos en calidad de cómo mido calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Y nos quedamos tildados. Yo me pregunto por qué. Entonces es tan fácil como ir, buscar un concepto de calidad de vida y empezar. Entonces no busquemos el concepto que me dice calidad de vida es la impresión que tienen los sujetos acerca de su estatus en el universo. Porque eso no me lleva a ninguna parte. Necesito algún concepto que me diga la calidad de vida se expresa a través de las condiciones materiales implicadas en la vivienda del sujeto. Ah, condiciones materiales de la vivienda. Entonces ahí me voy a más chiquito, ¿sí? Busco mi concepto, definiciones conceptuales y voy a definiciones que me vayan dando el cómo yo lo puedo observar. Pero una cosa nada más, que Ujú, poner en mi caso que laburo en una empresa de energía, ujú. ponele, trabajamos sobre el comportamiento del consumo de energía eléctrica de las familias Eso. y nada, te encontrás preguntando qué electrodomésticos tienen, cuántas horas lo usan, cuánto tiempo, no sé, hasta cuánto tiempo está enchufado el celular, cuánto tiempo está el termotanque eléctrico funcionando, que hasta son cosas que para las familias son como Compleja. muy inobservables, pero que empiezan a Ujú. tenerlas en cuenta y como son cosas muy finitas que repercuten en la calidad de vida claramente, pero que cuando lo pensás como concepto, digamos, más teórico, capaz que ni lo tenés en cuenta, pero tenés que ir como ahí, muy a lo finito. Claro, pero eso te lo va a dar Damaris cuando te remitas a empezar a leer las definiciones. A lo mejor nunca lo pensaste y a lo mejor esa primera definición que consigues es tan compleja, tan mundo de las ideas que no te da pie, pero hay que empezar a desagregar, me gustó la palabra que dijiste, eh, para ir viendo cómo lo voy mechando. Eh, calidad de vida, salud, buena gente, eso, es buena gente. ¿Cómo digo yo que alguien es buena gente, sí o no? Necesito criterios más chicos. ¿Vieron? Ese sería mi concepto, mi gran concepto, mi gran variable, la variable que no puedo observar realmente. Hay gente que nos va a decir, no sé, desde que lo vi o la vi, me dio esa impresión. Bueno, te impresiona a la primera vista. Esa será tu variable empírica para medir si alguien es buena gente o mala gente. Vamos a hacer una pausa de 3 minutos y yo los voy a dejar a ustedes viendo un video. Pero este video, y tengo que pausar porque esto me lo va a cortar YouTube, y y este video, bueno, además de decir que hay que tener cara para poder aguantar un primerísimo primer plano así como este, ¿qué evidencia nosotros podemos rescatar para decir que él le mintió a Amanda? Le- Dice que ella no era la única que lo amaba, o sea que Ok, había otras personas. ajá, ok, 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 me Había otras gusta, personas, Le muy varias. rompió el bien. corazón. Tenía otras personas, varias. Le rompió el corazón. Todavía un poco complicado de medir, pero bueno, podría ser un indicador. Igual estamos jugando un poco, ¿verdad? No son cosas tan Los ojos llorosos. donde se Eran vive una solo, realidad. eran solo palabras al viento, Eran solo palabras. Ok. escrito. Damaris dice, solo puedo decir que él Tiene le mucha mintió. bronca en la Era un expresión. juego, dice
Era un juego cruel, dice Lucía. Tenía mucha bronca. Sí, está muy enojada, dice Ayerena. Así que la medición es muy alta. Estaba Sí, los enojada, ojos por eso. llorosos. Estaba enojada, dice Fernando. O Como sea, enojarse sería un indicador, ¿no? Generar enojo. Es una cuestión complicada, ¿vieron? A veces la realidad es difícil de ser expresada y medida, por más de que la gente nos dé una idea de lo que siente como ese gran concepto en el mundo de las ideas. Me ama, no me ama poco, mucho, me ama demasiado. Tengo una buena calidad de vida, una pobre calidad de vida, baja, depende de cómo lo clasifiquemos. No es tan sencillo, ¿sí? Hay que empezar a escuchar, y en este caso escuchamos a Amanda y los escuchamos a ustedes, pero hay que escuchar a los autores que han escrito sobre el tema. Y por eso, entonces, parte de las sugerencias es busquen a alguien que les acompañe, que sepa un poco del tema del que ustedes van a hablar, en particular cuando hablen de cuestiones tan específicas como salud. Sí, Carmen, no hay duda. Como salud, pero no se paralicen con la operacionalización de la variable. Comiencen a través de la IA que revisamos el año pasado a revisar definiciones y le pueden escribir incluso en Google, dame definiciones operacionales o definiciones operativas de calidad de vida. Y le van a aparecer varias y comiencen a leer y comiencen a escribir cómo pueden observar ustedes la calidad de vida en los sujetos. Eso se resume en este gráfico que ya ustedes lo conocen. Tengo un gran concepto que lo desdeño en dimensiones y esas dimensiones en indicadores. Es lo que yo puedo salir a observar. Cada uno de esos indicadores es una variable y yo luego eso lo voy a reconstituir en un índice. ¿Sí? Parece muy fácil, es la ciencia del trabajo. Esto refleja 40 páginas, 30 páginas de un trabajo de investigación. O sea que lo que se resume en un modelo no es tan sencillo. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, primero para decir que un indicador es esa variable chiquita que yo puedo observar y medir en la realidad, ¿sí? Y que en gran medida me va a decir si algo cambió a lo largo del tiempo o si algo es distinto en un lugar u otro, en una persona u otra. Por ejemplo, la edad, uno de los mejores indicadores para la edad es cantidad de años cumplidos. Mi variable edad y mi indicador cantidad de años cumplidos. Porque también podría ser cantidad de meses cumplidos o también podría ser cantidad de días cumplidos. Si alguno de ustedes que está trabajando en el área de salud va a observar neonatos, la variable cantidad de años cumplidos para ustedes no es una variable, es una constante. Todos tienen 0 años. Entonces no sería un indicador relevante para la edad. Sería quizás cantidad de días de nacido o cantidad de horas de nacido. No lo sé. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer yo con esto? Bueno, una vez que yo construya esta operacionalización de la variable, ¿sí? ¿Qué es la operacionalización de la variable? Aquí quiero que dividamos esta, esta gráfica, este modelo en dos, ¿sí? Una primera parte hasta los indicadores. La operacionalización de la variable es como yo llevo el concepto a través de las dimensiones y o subdimensiones a los indicadores. Eso es la operacionalización de la variable. Y luego digo cuáles son las preguntas específicas que me van a servir para medir cada uno de los indicadores. Mi trabajo metodológico es ir de esos indicadores al índice, que es lo que yo voy a hacer grandemente como investigador en el trabajo de campo. Pero yo luego, con mi trabajo, cuando regrese al trabajo en escritorio, lo que voy a hacer es tomar cada uno de esos indicadores y explicar qué fue lo que yo vi en relación a cada uno de esos indicadores en mi población. Eso es algo que tengo que explicar, que tengo que contar, que tengo que analizar. Luego, entonces, voy a contar, explicar, analizar lo que observé en cada una de las dimensiones de ese concepto. Y finalmente, entonces, voy a poder llegar a las conclusiones, que es qué es lo que yo observé en ese concepto o en esa gran variable teórica en mi población. Entonces, primero operacionalizo
en el escritorio y luego cuando haya recogido la información, colectado la información, los datos en el mundo real, entonces voy a explicar lo que vienen los indicadores en las unidades, en los capítulos del trabajo que estén destinados al análisis y a la discusión de los resultados, luego lo que vi en las dimensiones y finalmente lo que vi en el gran concepto. Voy un poco rápido y no debo dejar por alto, pasar por alto entonces que el índice, que es lo que me va a ayudar a medir, a categorizar mi concepto, también lo debo explicar. Bueno, voy aquí, vamos rapidito, pregunta de investigación. ¿Qué características sociodemográficas de la madre podrían asociarse con una mayor prevalencia de depresión postparto? Unidad de análisis, cada persona que dio a luz y tuvo depresión en Tucumán durante enero de 2026. Pregunto, y aquí quiero que nos detengamos y que lo leamos con mucha atención. Si mi pregunta de investigación me dice qué características sociodemográficas de la madre pueden asociarse con una mayor prevalencia de depresión postparto, mi unidad de análisis puede ser cada persona que dio a luz y tuvo depresión postparto en Tucumán durante enero del 2026. No, ¿Por qué no, Dayana? porque ahí usted solo está tomando, el universo se reduce a cada persona que tuvo depresión. ¿Y cómo comparar con el total? Eso es, Dayana, eso es. Expláyate un poco más. Solo estoy tomando a las personas que dieron a luz y tuvieron depresión. Y luego comparo con, ajá, cuéntame. Bueno, creo que ahí tendría que tomar todas las personas, en todo caso, que dieron a luz en el periodo de tiempo de investigar y para poder comparar y de ahí poder asociar a ver cuál sería el factor de prevalencia. Exactamente. La estadística, grandemente muy laxo, es la ciencia de las diferencias. Entonces yo necesito poder contrastar a quienes sí tuvieron depresión postparto con quienes no, para poder ver cuáles son las diferencias que ellos tuvieron en relación a las características sociodemográficas, que es lo que ocupa a esta investigación. Claro, Agustín, exactamente, para que sea comparado. Fíjense cómo tuvo depresión. Eso pasa, cuando tenemos un trabajo de 50 páginas, eso pasa y no le prestamos mucha atención. Pero como investigador tenemos que tener ese criterio. Más bien podría ser entonces cada persona que dio a luz en Tucumán durante enero del 2026. Perfecto. ¿Y cuál sería la población? Todas las personas que dieron a luz en Tucumán durante enero del 2026. Bien. Operacionalicemos una variable. Vamos a hacer un ejercicio muy ligerito. Depresión postparto. Pensemos en depresión postparto. Población, personas que dieron a luz, lo que acabamos de definir. Variable teórica, depresión postparto. ¿Sí? Un ítem del cuestionario podría ser, ¿tienes depresión postparto? ¿Ustedes se imaginan que para medir mi variable depresión postparto, sí o no, yo vaya y le pregunte a las personas que dieron a luz y están recién dadas a luz, ¿tienes depresión postparto? Complicado. Entonces, la depresión postparto aquí va a ser una variable, una gran variable teórica que yo necesito operacionalizar para poder medirla. Y entonces, sin saber casi nada o nada del tema, entonces, buscando algo de literatura, por ejemplo, conseguí que algunas de las características que podríamos observar como indicadores, claro, Antonella dice, es información sensible, debemos buscar indicadores que la midan. Claro, yo encontré, por ejemplo, estos cuatro. Sentimientos de culpa son cuatro indicadores, cuatro dimensiones, dependiendo cómo yo lo vaya a plantear y hasta dónde llegue en la operacionalización. Sentimientos de culpa, dormir poco, llorar mucho, sentirse triste la mayor parte del día. Y podría preguntar entonces en el cuestionario, o podría, no una pregunta sin una afirmación, que diga, me he sentido culpable sin necesidad cuando las cosas no salen bien. Y ese podría ser el ítem del cuestionario que me permita, ¿sí?, observar mi variable, sentimientos de culpa, o tratar de medir mi indicador, sentimientos de culpa. Sentirse cansada,
Dice Claudia, me he sentido tan infeliz que he tenido problemas para dormir y así vamos construyendo. ¿Sí? Pedro, Sí. ahí siempre en el campo de la salud, cuando para poder definir un poco más claro, cuando hacen los trabajos, los residentes de ciencia de salud, los indicadores, siempre digo, ahí están enfocados los signos y síntomas del paciente, Ujú. que por ahí uno los puede observar o conversarlo con la familia que le acompaña también, porque cuando son variables cualitativas, por ahí no Ujú. los quieren expresar, pero sí a través del familiar. No me gusta este ejemplo. Terrible. Lo puse aquí, ahora que lo leo con atención. No. Aquí hay otra forma de operacionalización de la variable. Eh, Nosotros vamos a encontrar, según la literatura que leamos, muchos nombres para hablar de la operacionalización de la variable. Matriz de congruencia, por ejemplo, es un nombre que se está utilizando últimamente que incluye la operacionalización de la variable y además lo relaciona con los objetivos específicos, como para dar una visión resumen de todo el trabajo. Ustedes escriben allí matriz de congruencia y hacen la matriz de congruencia, está bien. Escriben operacionalización de la variable y escriben la operacionalización, está perfecto. ¿Ok? Lo importante es que el trabajo explique cómo yo estoy midiendo las variables. Por ejemplo, aquí primer objetivo específico me dice determinar los niveles de estímulo de pensamiento que los docentes propician a través del uso de los recursos didácticos en el área de ciencias naturales. Está relacionado con un objetivo que dice identificar los recursos que elaboran los docentes para estimular el pensamiento de los estudiantes. ¿Qué variable está tratando de medirse allí? Tipos de recursos para estimular el pensamiento. ¿Cómo se va a medir esa variable? A través del concepto materiales con fines pedagógicos que el docente elabora con la intención de provocar el pensamiento de los estudiantes. Y ese concepto de variable se indica con manejo de los materiales didácticos y recursos que propician los docentes. Y luego me aparece el objeto a medir de parte del indicador. El primero mide tipos de recursos y recursos que el docente maneja y materiales didácticos. Bueno, luego habrá entonces la pregunta que tiene el indicador, perdón, que tiene el instrumento para poder ir evaluando esos indicadores y con ello entonces ir midiendo la